Desde finales de los 80 y principios de los 90, se vienen desarrollando como política pública en sus más diversas formas los presupuestos participativos. Estos nacen en América Latina, siendo en Porto Alegre, Brasil, la experiencia primaria más relevante. En una primera etapa, los presupuestos participativos fueron un componente distintivo en la identidad de la nueva izquierda, sobre la hipótesis de que la participación ciudadana generaría un rol más activo del Estado y sociedad en un contexto de avance del mercado y que las mayorías ciudadanas lograrían orientar los recursos públicos en favor de sus necesidades colectivas. El presupuesto participativo es una innovación democrática que empezó a final de los 80, principios de los 90 en el Brasil, en particular en la ciudad de Porto Alegre, y que poco a poco pues se está generalizando, está empezando, digamos, a aparecer por distintos sitios del mundo. Dentro de Europa, España es uno de los países donde más experiencias se están teniendo de presupuestos participativos, y básicamente la experiencia es una forma de revitalizar la democracia a nivel local, a nivel municipal, que consiste en darle entrada directa a la ciudadana y a los ciudadanos en las decisiones sobre en qué se gasta el dinero de su ciudad o de su municipio. Los logros positivos de las experiencias permitieron la difusión y extensión de los presupuestos participativos. Desde la segunda mitad de la década del 90 hasta hoy, se visualizan como una buena práctica para la gestión pública local, llegando al punto de ser incluso difundida, recomendada y apoyada por organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, Naciones Unidas, las agencias de cooperación para el desarrollo de España y Alemania, también por organizaciones sociales y redes mundiales que apuestan por una globalización alternativa y sensible a la cuestión social, que pretenden neutralizar los aspectos negativos de la transnacionalización económica, como pueden ser la Red FAL, el Foro Social Mundial, la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, centros académicos, entre otras. Yo creo que el presupuesto participativo hoy a nivel mundial está en una encrucijada. Por un lado está pasando por una grave crisis de identidad, podríamos llamarle, porque la mayoría de las agencias ortodoxas de desarrollo se han apropiado de la idea de presupuesto participativo. El Banco Mundial, el BID, incluso la OCDE, han publicado incluso sus propios manuales de presupuesto participativo. Y creo que lo que hacen es vender o exportar una visión de presupuesto participativo que está muy influenciada por la estrategia de la llamada good governance, buena gobernanza, que prioriza temas tales como la transparencia, la accountability, la modernización del Estado, que creo que son todas cosas buenas. El problema es que dejan de lado cosas como la justicia social o la reestructura de las relaciones de poder a nivel local, que estaban en la raíz del modelo de presupuesto participativo, tal como surgió en América Latina y fue transferido originalmente a los países de Europa. Existen más de 1.500 experiencias de presupuestos participativos, incluyendo a todos los continentes, ejercidos en ciudades pequeñas, medianas y grandes, en municipios rurales, semirurales y en totalmente urbanizados, en municipios con pocos recursos públicos o en ciudades europeas de recursos elevados y siendo iniciados o continuados por gobiernos locales de izquierda, centro como de derecha. Es importante recalcar que América Latina ha sido bastante cabecera a nivel mundial de esto. Había experiencias previas que curiosamente tampoco eran en Europa, en la India, por ejemplo, hay algunas muy buenas experiencias en temas de desarrollo participativo en algunos territorios en concreto. Pero donde más se ha generalizado, donde más se ha profundizado, ha sido en América Latina, hay que reconocer, Brasil ha sido cabeza en esto, rápidamente esto se ha propagado en términos del continente y recién desde ahí
salta a Europa con todos unos matices y particularidades. Evidentemente la realidad europea no es la realidad latinoamericana y por tanto se matiza. Aquí tiene más un énfasis hacia que sean procesos que contribuyan a la justicia social. Allá tienen más que ver con modernizar el Estado, ¿no? Tienen matices, insisto, importantes, pero que además no solo se han quedado en Europa, viniendo de América Latina, están hoy por hoy también hay experiencias en África, ya las empieza a ver incluso en Australia y Nueva Zelanda, en Norteamérica también, por no hablar de Asia, que ya, por ejemplo, la experiencia de la India la sabía desde antes. Europa hace adaptaciones propias, tiene logros importantes en toda una serie de territorios. Sin embargo, el peso específico lo sigue poniendo América Latina con un número creciente de experiencias de todo tipo en democracia participativa, de presupuestos participativos, pero también de otras en proliferación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presupuestos participativos? Son procesos formales, a través de los cuales los ciudadanos, reunidos con autoridades gubernamentales, pueden voluntaria y periódicamente contribuir a fijar el destino de parte del presupuesto público local. Muchos hoy por hoy conocen la democracia participativa a través de saber que se han comenzado a hacer presupuestos participativos. Es decir, esa forma de que los recursos públicos, los ciudadanos tengan una incidencia en poder ser consultados, en poder decidir, en poder definir en qué se van a usar esos recursos, en poder hacer un seguimiento incluso, en poder evaluar esas intervenciones, en ser informados, en poder incluso fiscalizar las actuaciones de las entidades públicas sobre los recursos públicos. En ese sentido, parecerían no la única, pero la principal herramienta y la que está arrojando resultados tanto más concretos, porque son verificables en principio de año en año, como las de mayor impacto, por ese tema de que tiene un respaldo económico detrás que se debe traducir en unas actuaciones y eso lo hace fácilmente fiscalizable, digamos, ¿no? Existe una serie de principios orientadores que, plasmados en las prácticas concretas, podrían acercar a un ideal de buena práctica del presupuesto participativo. Estos principios son reglamentación o autorreglamentación, universalidad y vinculación como los más destacados. Reglamentación o autorreglamentación tiene que ver con reglas que garanticen el buen funcionamiento del presupuesto participativo. Los procesos deben tener normas claras y públicas, establecidas y aceptadas previamente. Universalidad. Todos los ciudadanos tienen la opción de participar, votar y controlar. Vinculante. Refiere a la obligación asumida por parte del gobierno de respetar y cumplir con lo propuesto por la ciudadanía. Los impactos positivos de los presupuestos participativos se asocian a resultados observados sobre la gestión pública y la ciudadanía. Permiten conocer con mayor precisión cuáles son las prioridades ciudadanas y por ende asignar recursos en función de las mismas. Esto genera mayor impacto en el bienestar a través de una optimización del gasto público. Los contribuyentes observan que parte del dinero público se destina efectivamente a satisfacer sus necesidades. Hay indicios que los presupuestos participativos colaboran con la disminución de los niveles de deuda y morosidad. Consiguen un mayor control ciudadano sobre la actuación municipal. Las autoridades deben responder ante los ciudadanos sobre el empleo y destino de los recursos públicos. Esta transparencia funciona como mecanismo de prevención de actos de corrupción, favoritismo y clientelismo. Los impactos positivos de los presupuestos participativos hacia el fortalecimiento ciudadano se observa en mayor educación ciudadana en el manejo de los recursos públicos y en la identificación de prioridades locales. Los ciudadanos piensan en sus propios entornos, fortaleciendo la identidad y el sentimiento de lo local. Los vecinos sienten que hay cosas por decir y hacer, elevando la autoestima individual y grupal, la confianza entre personas y el sentimiento de capacidad de transformación. Un
Una regla que surge de los análisis realizados es: a mayor inversión, mayor impacto. Se detecta una relación indirecta de los presupuestos participativos con los objetivos de desarrollo del milenio, en lo que refiere a la reducción de la pobreza, el empoderamiento ciudadano, la cohesión social, la introducción de género y las políticas de inclusión específicas. Algunos aspectos que pueden debilitar la propia herramienta. El gobierno local debe contar con recursos para destinar a ser decididos participativamente. Se requiere contar con un diagnóstico socioterritorial, sociocultural y socioeconómico previo para determinar qué modelo de funcionamiento es el más adecuado a esa realidad. Para el éxito de un presupuesto participativo, es importante contar con voluntad y convencimiento político de las autoridades y con una estructura legal que permita el accionar de los gobiernos. No puede concebirse la participación sin un mínimo de autonomía de los gobiernos locales. La ciudadanía debe conocer de forma exhaustiva el modelo de funcionamiento y los alcances de la experiencia de su territorio, para los que se deben desplegar medios de información y difusión destinados a tales efectos. La sociedad civil organizada debe comprometerse y creer en la participación, ya que ella la sustenta y dinamiza. Debe entenderse que los presupuestos participativos no son de izquierda ni de derecha. Son prácticas que muestran que mejoran la gestión pública y el bienestar ciudadano en lo local. La ciudadanía debe ser realista y estar informada en cuanto a los alcances de los presupuestos participativos, principalmente en lo económico, jurídico, para que sus demandas sean viables y no se generen sobre expectativas. Yo creo que el presupuesto participativo es hoy más necesario y más relevante que nunca. Hoy los países del norte, Europa y América del Norte fundamentalmente, están pasando por una crisis gravísima, que no es solo crisis económica. Esta crisis va a llegar tarde o temprano a los países del sur. Y en este contexto el presupuesto participativo tiene potencialidad para hacer algo más que un mero sistema de discusión sobre cómo redistribuir los recursos a nivel local. Hay algunas propuestas viables y muy sofisticadas de presupuesto participativo a nivel nacional. Si no se han aplicado hasta ahora, no es porque no sean técnicamente factibles, sino simplemente por falta de voluntad política. Hay gente que está trabajando también en modelos de presupuesto participativo a nivel regional, proponiendo, por ejemplo, una nueva forma de discutir los recursos a nivel de la Unión Europea. Hay algunas propuestas más utópicas de presupuesto participativo a nivel global. Y creo que tiene sentido que hoy, quienes estamos haciendo presupuesto participativo a nivel local, le demos más importancia a este sistema, a estas propuestas, porque creo que es necesario no solo discutir cómo gastamos, sino también cuál es el origen de los recursos, cuál es la magnitud de los recursos, y todo eso tiene que ver con salidas a la crisis. Hacia los presupuestos participativos, hacia el fortalecimiento institucional de los estados y de los gobiernos locales a través de la participación ciudadana en la cogestión y corresponsabilidad de las políticas públicas. En transformarse en una herramienta que trascienda lo local hacia los ámbitos superiores, lo que repercutiría en la mejora de la calidad democrática de nuestras sociedades. Hacer escuelas de formación y educación ciudadana, permitiendo al ciudadano incidir y controlar los procesos de toma de decisiones, así como también potenciar y consolidar las prácticas participativas y la transparencia de gestión que permiten la transformación social.